Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre el poder tener una familia sana. Y estamos basándonos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, de 1 al 9. En este mes, ¿verdad? Como iglesia es el mes de la familia. Y yo creo que el día de hoy es oportunidad para poder hablar sobre la familia. En el libro de Deuteronomio dice de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué palpamos aquí en la palabra? Hablando de la familia. La nación de Israel era una gran familia. La nación de Israel hubo un tiempo que nosotros conocemos bien la historia, donde daba vueltas y vueltas en el desierto. Y al momento que ellos salieron de allá, llegó el momento en que Dios decidió llevarlos a la tierra que les había prometido. Ellos escuchan una tierra prometida. Y al escuchar una tierra prometida, parece ser que les estás hablando de un paraíso, donde su mente en aquel momento está pensando en cosechas abundantes, en donde el ganado iba a tener buen pasto, en donde iba a haber lluvias. Eso es lo que estaban pensando, ¿sí? Moisés no quería que ellos se quedaran nuevamente sin entrar a ese paraíso, sin perder su oportunidad de poder entrar a esa tierra que fluye leche y miel. Y es por eso que en estos versículos él explica las condiciones que tenían que hacer como una gran familia para poder entrar a la tierra prometida. Sí. Hablando de la familia, una de las palabras que escuchamos ahora, hoy en día, de las malas relaciones que hay entre padres e hijos, entre esposas y esposos, y a eso se le llama un hogar disfuncional o de relaciones tóxicas. Ambas palabras definen el hogar de hoy, pero no de la familia que Dios formó. Una familia disfuncional es aquella donde los padres no son capaces de proveer lo necesario para los hijos que crezcan sanos. Y hablar que crezcan sanos, estamos hablando tanto de lo físico como lo emocional de los hijos. Ahora, un hogar disfuncional, ahí podemos ver a una familia enferma. Y pensamos que eso es normal en el mundo. Sí, y puede ser normal en el mundo hablar como una familia enferma. Pero a veces no nos damos cuenta que dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras iglesias, de nuestras reuniones, puede existir también en la iglesia una familia enferma. Muchas familias han dejado de buscar su origen. ¿Y cuál es el origen de las familias? Es celestial. Porque así Dios quiere que sea. Y se han dedicado más que todo hoy en día a vivir conforme a este mundo. Aquí en lo que leímos y donde está hasta el versículo 9 de Deuteronomio, del 6 de 1 al 9, podemos ver a un Moisés que predica el último sermón antes de entrar a la tierra prometida. Y ese sermón es conocido siempre como el Shema, que significa escucha. Y eso lo podemos ver en el versículo 4, donde él habla y dice: oye Israel, Jehová
nuestro Dios, Jehová, uno es. Y eso, hermanos, es para cada familia, para que pudiera obedecer los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, para que pudiera hacer el propósito de Dios también aquí en la tierra, y para conocer que tenemos un solo Dios. Un solo Dios. ¿Sí? Y ese solo Dios quiere mostrarnos el día de hoy y quiere tener familias sanas. ¿Cuál es su misión del Señor hacia nosotros? Él quiere que seamos familias, pero sanas. No quiere tener una sociedad enferma hoy en día. No quiere tener familias, como dijimos al comienzo, disfuncionales. Quiere tener familias sanas. Y hermanos, el éxito hoy en día de una iglesia tiene que ver con la clase de familias que tenga. Ese es el éxito de una iglesia. Ahora, ¿qué podemos hacer para tener familias sanas? Número 1, tenemos que ser padres que amen las enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos que ser padres. Y Dios nos está mandando a que nosotros tengamos que enseñar la palabra, y enseñando la palabra podemos vivir felices como familias. Ahora podemos también ver aquí por qué Dios tanto, hermanos, insistió en este momento que tenía que hacer algo así para que pudieran entrar a la tierra prometida. Porque Él quería que las familias vivan felices en aquella tierra. Y para que pudieran vivir felices en la tierra que iban a entrar, entonces ellos tenían que obedecer los mandamientos, los estatutos de Dios que Él les quería dar en esta ocasión. Era la única manera de vivir felices en esa tierra. Por eso es que se dice que la palabra de Dios es cobertura para aquellas familias, ¿sí? Para que aquellas familias tengan una sociedad que puedan vivir, donde puedan obtener ese temor a Dios. ¿Por qué hablamos de esa manera? Porque hoy en día hay familias que no hacen caso de la palabra. Y al no hacer caso de la palabra, no le están haciendo caso a Dios. Y eso no interesa muchas veces por las familias, vamos a llamarle, que no conocen a Dios, que no conocen a Jesús. Pero las familias que conocen a Jesús, es triste ver que puedan ellos no hacerle caso o no tener temor de la palabra. Pero sí quieren tener una familia feliz, sí quieren tener una familia sana, pero no tienen temor de la palabra. Y lo que nos está diciendo Deuteronomio 6, que eso no es así. Para que nosotros tomemos posesión de ese lugar que nos está ofreciendo nuestro Dios, en una tierra donde va a haber felicidad, tenemos que obedecer los mandamientos. Miren, es tan sencillo hoy en día. Normalmente en las familias de hoy, en la sociedad, casi en todos los hogares donde nosotros vamos hay una Biblia. Pero al haber una Biblia, no tiene caso que esa Biblia esté en ese hogar.
si no se lee, si no se enseña y si no se pone a la práctica. Ahora, es responsabilidad de nosotros como padres poder enseñar a nuestros hijos sobre la palabra. Es responsabilidad nuestra. Porque en otras ocasiones se puede decir, algunos pueden pensar que es responsabilidad del pastor, de los líderes de la iglesia, de poder enseñar la palabra a sus hijos y que puedan crecer con una educación cristiana porque son enseñados en la iglesia. No. Sí. La enseñanza de la palabra, dice Deuteronomio, que los padres se lo tienen que dar a los hijos. Eso es lo que dice la palabra. Sí. Ahora, cuando nosotros hacemos caso de la palabra, tiene sus resultados también. Cuando Dios dice que nosotros pongamos por obra su palabra, que es lo que dice en el versículo 3, donde está hablando, ¿sí? Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. O sea, cuando nosotros ponemos la palabra de Dios por obra, nos asegura que nosotros vamos a tener buenos resultados. Y los buenos resultados están en la misma palabra, en el versículo 2, donde dice, para que tus días sean prolongados. ¿Sí? Aquí nos dice el secreto de una larga vida. Entonces, ese secreto tiene que ver con el apego a la palabra de Dios. Nosotros sabemos bien que podemos tener también un poco más de vida cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos buena alimentación, sabemos. Pero vamos a tener más vida porque la palabra nos lo dice cuando nosotros nos apegamos a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios y aprendamos a obedecerla y a vivirla. Y cuando eso pasa en una familia, padres e hijos, esposo y esposa, entonces podemos decir que hay una familia sana. Para que te vaya bien, dice el versículo 3. Qué promesa tan hermosa. Para que nos vaya bien. Esa es la promesa de Dios. Ahora, el versículo 4 dice, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, hay otra cosa que tenemos que hacer. Amar a Dios. El versículo 5 hay algo bien claro, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es amar a Dios. Hay muchos mandamientos dados al pueblo, pero este mandamiento, que también Jesucristo lo dijo en los evangelios, este mandamiento es la esencia de todos. Es la esencia de todos. Y nuestro Señor Jesús lo repite. Con toda nuestra, también dice, amar al Señor con toda nuestra alma. O sea, amar al Señor con todas nuestras emociones. ¿Sí? Y cuando yo decido amar a Dios con todas mis emociones, o sea, con toda mi alma, dice, el hombre se quebranta delante de Dios, y cuando el hombre se quebranta delante de Dios, todo ese orgullo ahí queda, porque hay una rendición total delante de Jehová Dios. Y cuando hay eso, viene la familia a estar delante de Dios de la misma manera, y hay una familia sana. Amar a Dios también con todas las fuerzas.
Lo mismo que repitió Moisés, lo dijo el Señor Jesús en sus evangelios. Y está hablando aquí de un tipo de amor. Y cuando ese tipo de amor del que están hablando, de amar a Dios, ese tipo de amor se realiza, ¿sí?, entonces hay algo extraordinario en la vida de una familia. Esa familia es una familia que vive sanamente delante del Señor. ¿Qué pasa con este mandamiento? Esto del que habla la palabra, hermanos, hay que repetirlo a nuestros hijos para que nuestros hijos crezcan sanos. No hay otra forma más rápida de aprender a través de este método de repetición. No hay otra manera. ¿Sí? Hay que enseñarle a nuestros hijos desde su temprana edad, antes que otra cosa llegue a su corazón. Miren, hoy en día los padres saben muy bien que los niños aprenden súper rápido cuando ven la televisión, y la televisión les repite las cosas y les repite las cosas y les repite las cosas, y ellos aprenden súper rápido. Así como esos juegos que ellos tienen hoy en día, que lo están repite y repite y repite y lo aprenden súper rápido. Así es necesario que ellos y que nosotros podamos repetirle las palabras de Dios constantemente para que ellos se los puedan aprender. Porque si no, los gana el mundo con la televisión y con los juegos. Eso lo captan rápido. Y si sabemos que es una manera de captación rápida para nuestros hijos, entonces tenemos que aprender también de qué manera ellos pueden aprender la palabra de Dios para que crezcan sanamente y para que podamos tener una familia sana. Y no pueda haber todavía en hogares cristianos familias disfuncionales. El mejor hábito que un padre debe crear en su hijo es el de repetirle la palabra. Eso va a librar a los hijos de hoy de muchos males de la vida, de muchos tropiezos en la vida, el poderles repetir la palabra de Dios. En el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, aquí no está diciendo, ¿sí?, que nada más lo hables en la escuela dominical, lo hables en el mensaje en la noche o en el mensaje de los martes. No, hermanos, ¿sí? Aquí nos está supliendo, ¿verdad?, lo que los padres tienen que hacer constantemente con sus hijos. Eso es bueno, que ellos estén en escuela dominical, que ellos escuchen el mensaje, pero la mejor manera de la educación cristiana y que sus hijos puedan grabarse la palabra es la manera en que usted se las va a enseñar, y una de las enseñanzas es mismo su testimonio como padre delante de sus hijos. No nada más que se hable la palabra y que ellos escuchen la palabra cuando vienen a la iglesia. Sí. Aquí dice claro la palabra de Dios, que lo hablen en el camino, que le hablen al acostarse, que le hablen al levantarse, que le hablen en cada momento que se pueda, que ellos puedan escuchar algo de la palabra para que se les quede. Imagínense ese tipo de enseñanza hasta hoy en día tienen los judíos. Y los judíos es un pueblo que vive sanamente, que viven felices. Y termino con esas palabras.
nosotros somos parte del pueblo de Dios. Somos parte. Y como parte del pueblo de Dios, tenemos que ser una familia sana. ¿Sí? Y una familia sana se forma con lo que pensamos, con lo que hacemos de la palabra de Dios. Esperando que la gente, hermanos, pueda ver en nosotros una familia sana, una familia feliz. Porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Esa es la manera de tener una familia sana. Enseñando a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos, así sucesivamente, se puede tener una familia sana y feliz. Dios les bendiga. Y vamos a orar en esta noche, esperando que Dios siga bendiciendo a estas familias de esta iglesia. Padre, te doy gracias, Señor bendito. Poderoso eres, santo eres. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado, de poder reflexionar, Padre, sobre tu palabra y las enseñanzas que tú quieres, Señor, para las familias de hoy. No quieres, Señor, como el mundo está viviendo, todos peleándose, separados, padres e hijos, esposo y esposa. No, Señor, tú quieres un pueblo que viva sanamente. Pero para ser un pueblo, para ser una familia, para ser una iglesia que viva sanamente, tenemos que obedecer lo que tú nos mandas. Y lo que tú nos mandas es enseñar tu palabra a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos, en la mañana, en la casa, en la tarde, a la hora que se pueda, Señor. Porque todas esas repeticiones de tu palabra en la mente de nuestros hijos, de nuestras esposas y de nuestros esposos, es algo, Señor, práctico que se hace como una familia sana que busca de Dios cada día. Gracias por este tiempo, Padre mío. Gracias, Señor, por las familias de esta iglesia. Síguela bendiciendo, Señor, donde quiera que estén en este momento. Bendícelas. Gracias, Padre, te damos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga grandemente. Y el martes sigamos orando por el programa que tenemos el próximo domingo. El domingo, 9:30 de la mañana, escuela dominical, y 6 de la tarde tenemos en nuestro culto especial. Bendiciones, iglesia.